Mi nombre es Jennifer Lilian Pérez Chan y pues hoy voy a hablar de primero la glucólisis, que es en el citosol. Luego voy a hablar ya acerca de pues el destino del piruvato, que es la fermentación o la entrada de la mitocondria, y finalmente hablaría del ciclo de Krebs y la cadena respiratoria. Además de que veremos en qué pasos se consumen o se producen ATP, dónde se libera el CO2, dónde se forma el H2O y otras funciones metabólicas que se cumplen en estas rutas. Bueno, la glucosa llega a la célula desde el exterior mediante transportadores. Hay dos mecanismos principales. En la primera sería la difusión facilitada, que sería mediante transportadores GLUT, si no me equivoco, que serían el GLUT1 o al 4, y pues son los más conocidos esos. En estos, las proteínas de membrana que permiten el paso según la concentración. También el segundo sería el transporte activo secundario. En ese algunos tejidos, por ejemplo, pues epitelios intestinales y renales, pues la glucosa se transporta con Na y vía SGLT, que sería algo de Sodium Glucose Linked Transporter, si no me equivoco, que pues sería aprovechando el gradiente del Na. Bueno, una vez en el citosol, la glucosa suele fosforilarse inmediatamente por la exoquinasa o glucoquinasa en hígado o páncreas, pues formando glucosa 6-fosfato. Esto da la entrada en la célula y la dirige hacia las rutas metabólicas, que sería la glucólisis, la ruta de pentanosas, el glucógeno, y pues básicamente eso. Bueno, la glucólisis es la ruta metabólica que convierte una molécula de glucosa con 6 carbonos en dos moléculas de piruvato con 3 carbonos cada una, mediante una serie de 10 reacciones enzimáticas. Su función principal sería obtener energía rápida, que sería pues el ATP, y reducir equivalentes que serían el NADH, además de generar intermediarios que pues sirven como precursores biosintéticos. La ubicación sería en eucariotos, ocurre en el citosol o el citoplasma de la célula, y en procariotas pues ocurre en el citoplasma también. No requiere mitocondria y es la vía citosólica fundamental de energía inmediata. Básicamente esta se divide en dos fases, que sería de inversión y luego de pues rendimiento, y pues tiene bastantes reacciones importantes, reacciones irreversibles y de control. Tiene muchos roles bioquímicos, además del ATP. Y pues también habla del destino del piruvato y todo eso voy a abarcar. La fase de inversión o fase inversora, pues voy a hablar de sus pasos claves donde se gasta pues el ATP. En la exoquinasa, la glucosa pasa a glucosa 6-fosfato y se gasta un ATP. La fosfofructasa quinasa sería pasaría de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato y también se gastaría un ATP. El total de ATP gastados en esta inversión sería de 2 ATP por glucosa. En la fase generadora, en donde se forma pues el ATP, cada fosfoglicerato quinasa convierte pues en 1,3-fosfoglicerato a 3 fosfoglicerato, produciendo un ATP por triose. Son dos trioses, por tanto pues serían 2 ATP en total. Cada piruvato quinasa convierte el fosfoenolpiruvato, si no me equivoco, en piruvato, produciendo pues un ATP por triose. 2 ATP pues en total. Pues el total del ATP formados en la fase de recuperación sería pues 4 ATP por glucosa. Y pues el balance neto de ATP en glucólisis pues serían 4 formados y 2 gastados. 2 ATP netos por glucosa. Además de que se generan 2 NADH, uno por cada gliceraldehído y 3 fosfato oxidado, que pueden pues alimentar la cadena respiratoria si hay oxígeno y shuttles pues apropiados. Ahora voy a hablar acerca de la fermentación. ¿Qué ocurre si no hay oxígeno?
Básicamente, si la célula no puede usar la cadena respiratoria porque tiene poco oxígeno o ausencia de oxígeno, pues el piruvato sigue la vía fermentativa para regenerar el NAD y pues permitir que la glucólisis continúe. Hay dos ejemplos comunes. La primera sería la fermentación láctica, que sería en mamíferos o músculos, y pues básicamente sería el piruvato convertido en lactato por lactato deshidrogenasa, si no me equivoco. Esto oxida los dos NADH y a NAD nada más. No se genera ATP adicional. La ventaja es mantener la glucólisis funcionando para producir los dos ATP netos. Y también sería la fermentación alcohólica, que sería levaduras, que esta no puse. Pero básicamente el piruvato pasa a CO2 más acetaldehído, que luego se convertiría en etanol. También regenera NAD sin producir ATP extra, o sea, sin energía extra. Algo muy importante sería que la fermentación no produce ATP adicional. Su función principal es regenerar el NAD para mantener la producción de ATP por glucólisis anaerobia. Bueno, la glucólisis no solamente hace ATP, sus intermediarios son precursores para muchas rutas. Está, por ejemplo, las G6P, que puede entrar a la vía de las pentanosas fosfato, que serían PPP, para producir ribosa 5-fosfato. Este para nucleótidos y también el NADPH, que sería para la reducción biosintética. Esto quiere decir que básicamente sería la síntesis de ácidos grasos, defensa antioxidante. También está el 3-fosfoglicerato y el fosfoenolpiruvato. Básicamente estos son precursores para la síntesis de aminoácidos. Un ejemplo sería la serina, la alanina, etc. La dihidroxicetona, fosfato, conocida por sus siglas DHAP, si no me equivoco, estos pueden convertirse en glicerol 3-fosfato. Este sería para la síntesis de los glicerolípidos. Además, la glucólisis pues regula el flujo metabólico según las necesidades. Por ejemplo, el PFK1 es el punto clave de control. La conversión de piruvato en acetona. Bueno, cuando hay oxígeno y la célula usa respiración aeróbica, básicamente el piruvato debe entrar a la mitocondria, como ya había mencionado antes. El primer paso sería de que el piruvato cruza la membrana mitocondrial interna mediante el transportador de piruvato mitocondrial, que sería el MPC. Y pues en el segundo paso ya sería que la matriz mitocondrial, el complejo piruvato deshidrogenasa, o conocido con sus pues, siglas PDH, se convierte en piruvato, de piruvato a acetil CoA más CO2, y al mismo tiempo reduce el NAD a NADH. Por cada piruvato se forma un NADH y se libera un CO2. Como hay dos piruvatos por glucosa, eso da 2 NADH y 2 CO2 por glucosa en este paso. El acetil CoA básicamente es como la molécula de entrada al ciclo de Krebs, que sería el TCA por sus siglas. El PDH acopla básicamente como que la oxidación del piruvato a la producción del poder reductor NADH, que alimentará la cadena respiratoria. A este punto pues ya pasaríamos al ciclo de Krebs o el ciclo del ácido cítrico. En este ocurre pues en la matriz mitocondrial, que es la parte interna de la mitocondria. ¿Qué hace? El ciclo de Krebs toma el acetil CoA procedente del piruvato que entra a la mitocondria y pues básicamente lo oxida para obtener energía. Su función principal sería pues producir moléculas que transportan energía,
Principalmente sería de NADH y FADH2, que luego pues irán a la cadena respiratoria para producir energía o ATP. Básicamente pues son lo mismo esos dos. Pues también produce CO2 como producto de desecho. Forma un ATP o GTP por cada vuelta del ciclo. Pero lo más importante es la producción de NADH y FADH2. En un resumen simple, el ciclo de Krebs es un proceso que ocurre en la matriz mitocondrial, donde el acetil CoA se descompone para obtener energía, esto en NADH y FADH2, además de liberar CO2 y producir pequeñas cantidades de ATP. Básicamente lo que acabo de decir, pero pues un poco más fácil de entender. Para la liberación del CO2 hay dos fases. En el isotrato, cuando pasa a alfa-cetoglutarato, que sería por isotrato deshidrogenasa, se libera un CO2 y se forma un NADH. Después sería pues el alfa-cetoglutarato, que pasa a succinil-CoA por alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. En esto también se libera un CO2 y se forma un NADH. Así que, en otras palabras, básicamente, pues por cada acetil-CoA se liberan dos CO2 y pues por glucosa, que sería 2-acetil-CoA, pasa a 4 CO2 en el ciclo, más los 2 CO2 del PDH. Esto da como resultado el 6 CO2 por glucosa, que es la oxidación completa de los 6 carbones de la glucosa, básicamente. La formación de ATP en el ciclo. El succinil-CoA pasa a succinato por succinil-CoA sintenasa, que produce pues GTP o ATP directamente. Uno para acetil-CoA. Por glucosa, básicamente hay dos GTP equivalentes pues a dos ATP. También pues no hice como tal una presentación de la formación del agua, pero pues la voy a mencionar resumidamente. La reacción de fumarato pasa a malato por fumerasa, pues básicamente sería una hidratación. Se consume una molécula de agua en ese paso, pues añadiendo H2O. Sin embargo, la formación neta de agua molecular o H2O en el metabolismo ocurre principalmente en la cadena respiratoria. Cuando el O2 acepta electrones en el complejo 4, se reduce a pues, básicamente solamente agua. En algunas reacciones de óxido de reducción y condiciones del ciclo, pues implican en el consumo o el uso del agua. Y como molécula final es atribuible principalmente pues, a la fosforilación oxidativa, que sería en el complejo 4. Y pues por resumen de equivalentes por acetil-CoA o por vuelta, serían 3 NADH, 1 FADH2, un GTP o ATP, y pues por 2 acetil-CoA entre una glucosa serían NADH, 2 FADH2 y 2 ATP o GTP, y 4 CO2 producidos en el ciclo, más 2 CO2 del PDH, que en total daría como 6 CO por glucosa. Bueno, los equivalentes reducidos, que serían NADH y FADH2, van a la cadena respiratoria, complejos del 1 al 4, en la membrana mitocondrial interna. Allí básicamente los electrones pasan por transportadores y se libera energía para usar, pues, para bombear protones hacia el espacio intermembrana, creando pues un gradiente electroquímico. Ese gradiente impulsa el ATP sintasa, que sería el complejo 5, a sintetizar pues ATP cuando los protones regresan a la matriz.
En el complejo 4, el citocromo C oxidasa, pues básicamente reduce O2 a H2O usando los electrones finales. Básicamente sería O2 más 4 electrones más 4 hidrógenos, dando pues 2H2O. Eso es donde se forma el agua final. Aproximadamente en valores teóricos, cada NADH puede generar 2.5 ATP y cada FADH2 genera 1.5 ATP. Estos valores pues se irían pues variando según Shuttle y por especie. Complementando la diapositiva anterior, antes de pues, explicar esta, si sumamos por glucosa completa, teóricamente, hay 10 NADH, 2 glucólisis, 2 del PDH y 6 del TCA y 2 FADH2, que serían pues, TCA, con los factores 2.5 y 1.5. En total serían 10 por 2.5, 25 ATPs. Y 2 por 1.5 darían 3 ATP. Añadimos los 4 ATP por fosforilación a nivel sustrato, 2 netos en glucólisis más 2 GTP o ATP en TCA. El total teórico básicamente serían 32 ATP por glucosa. En la práctica el rendimiento puede ser de 30 a 32. Varía por shortels y pues por pérdidas. Ahora sí voy a pasar a explicar esta diapositiva. Básicamente, el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria tienen muchas más funciones de las que estoy mencionando ahorita. El ciclo de Krebs y la cadena respiratoria pues pueden hacer precursores biosintéticos, en pocas palabras. Son intermediarios del TCA, que son fuentes para aminoácidos, bases, nitrogenadas, porfirinas o M y otras moléculas. Por ejemplo, el alfa-cetoglutarato y oxaloacetarato son precursores para aminoácidos. También está el anaplerosis y el cataplerosis, que es el ciclo debe de mantener los niveles intermediarios. Estos serían reacciones anapleróticas. Por ejemplo, el piruvato carboxilasa pasa del piruvato al oxaloaceto y pues básicamente reponen intermediarios. También está la regulación redox. El NADH o NAD ratio controla pues muchas rutas metabólicas. También está la termogénesis, si no me equivoco. En el tejido adiposo pardo, el desacomplementamiento del ATP sintasa producida por la proteína UCP1 provoca la disipación de energía, pues como calor. También la detoxificación y las señales. En esta la producción de NADPH indirecta pues vía PPP y la relación del TCA influyen en estrés oxidativo y señales metabólicas. En un resumen muy breve, la cadena respiratoria es esencial para la vida, porque no solamente transforma la energía química de los alimentos en energía utilizable o ATP de manera extremadamente eficiente, sino que también utiliza el oxígeno que respiramos para producir la mayor parte del ATP que nuestras células necesitan para funcionar. Sin ella, básicamente la vida de los organismos complejos, o sea, los eucariotes, como los humanos, pues sería imposible, ya que no podrían generar suficiente energía a partir de los nutrientes. Algo que me ayudó a mí para hacerlo analógicamente es como pensar en una turbina de pues, una central hidroeléctrica. El agua represada o el gradiente de protones cae con fuerza y hace girar la turbina. Esta sería la ATP sintasa y pues para generar electricidad genera ATP.
En conclusión, el metabolismo de la glucosa es el proceso mediante el cual la célula obtiene energía a partir del azúcar que consumimos. Primero la glucosa entra a la célula gracias a proteínas llamadas transportadores GLUT y ya adentro se inicia la glucólisis, este sería en el citoplasma, donde la glucosa pues se va transformando paso a paso hasta producir piruvato, obteniendo una ganancia neta de 2 ATP y 2 NADH. Si la célula no tiene oxígeno, el piruvato entra en la fermentación, permitiendo que la glucólisis pues continúe, pero sin generar más ATP. En cambio, si sí hay oxígeno, el piruvato entra en la mitocondria y se convierte en acetil-CoA, que alimenta el ciclo de Krebs dentro de la matriz mitocondrial. Básicamente pues em, libera CO2, si no me equivoco, y sobre todo se generan NADH y FADH2. Estos cargados de energía. Y pues finalmente estas moléculas pasan a la cadena respiratoria, en donde su energía se transforma pues en una gran producción de ATP. Y el oxígeno actúa como un aceptor pues final, formando básicamente H2O o agua. Muy resumidamente, la glucosa se usa como combustible para obtener ATP, la energía necesaria para que la célula y el cuerpo funcionen. El proceso puede ser fermentativo, o sea, sin oxígeno o poca energía, o aeróbico, con oxígeno y mucha energía. Y cada etapa está perfectamente coordinada para aprovechar la glucosa al máximo. Y pues nada, esta básicamente sería pues mi presentación. Gracias.